este arranque de la 4ª edición de Literal, una propuesta cultural que nació hace 4 años y que se va consolidando, y gracias a especialmente los protagonistas, que son los autores que vienen, pero al trabajo que hay detrás de la biblioteca, del ayuntamiento, de Medemar Cultura, de la platea y de todos ustedes, que son los que potencian la labor de Literal. Agradecer especialmente también a Proteo, con el que colaboramos desde hace años para que haya ese punto de venta de libros para que puedan llevarse el ejemplar firmado. También al Hotel Cortijo Chico, que este año se ha brindado a acogernos en lugar de estar en Málaga. Y, en fin, a todas las empresas y ayuda que tenemos para que esta edición de Literal pues sea mejor que el año pasado y que el año que viene, con el 5º, sea mejor que este 4º. Pero vamos a disfrutar de 2 días. Primero con Juan Manuel de Prada, que nos acompaña ahora. Mañana por la mañana Blue Jeans y por la tarde Julia Navarro. También especial agradecimiento al Conservatorio Superior de Danza de Málaga, que cada año colabora con nosotros para que nos ofrezca ese punto de danza vinculado a la literatura. Y por último, mañana tendremos a Rocío García Hernández con Mujer Semilla en la propuesta que cerrará después de la charla y de la firma de libros de Julia Navarro, como una propuesta, como una performance donde habrá música y actuación. No quiero extenderme más, pero de verdad agradeceros a todos que durante estos 2 días nos acompañéis, porque el esfuerzo que han hecho los autores, tanto Blue Jeans como Juan Manuel de Prada y Julia Navarro, por venir, ha sido inmenso. Dejan de ir a otros acontecimientos que tienen y tienen una agenda muy apretada, os lo aseguro, para poder disfrutar de Alaurín de la Torre y de la Platea. Ya estuvo con nosotros en septiembre del año pasado Juan Manuel de Prada, pero la lluvia, que fue el único día que llovió en todo el año, impidió que pudiera estar aquí, en el exterior. Así que decidimos abrir con él Literal. Quiero agradecer al ayuntamiento, y en este caso está tanto varios concejales, entre ellos también está Manuel López, pero sobre todo que el alcalde Joaquín Villanova, que tiene otros acontecimientos y que viene hoy súper elegante para recibir a los grandes literarios que vienen, a los grandes autores. Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias, querido Moisés, por tu trabajo desinteresado con Alaurín de la Torre y con este proyecto de la Platea. Y, por supuesto, darle las gracias a Manuel López, a Rocío, todo el equipo, digamos, de la Biblioteca Municipal, que tiene muchísimas actividades durante el año, junto con Mar, que dirige este proyecto cultural de la Platea, pues forman y conforman un equipo que son bastante potentes, porque al final se consiguen traer aquí a los mejores autores de toda España, de nuestro país. Yo pues a veces he podido estar aquí un rato y hoy es que me tengo que ir a Coín. Estamos hermanados con Ceuta. El presidente de Ceuta viene a Coín, que es un pueblo hermano de aquí cerca, y me tengo que ir para allá para acompañarle a él y al alcalde de Coín. Pero estoy aquí muy contento porque, para empezar, lo del año pasado que llovió y al final tuvisteis que pasar calor ahí en una sala, pues Juan Manuel de Prada el hombre se quedó un poco... Sí, con ganas de conocer. Con ganas de conocer este espacio. Este año dije, vamos a pasar calor, pero fuera. Bueno, pero el calor, la verdad es que hay una pequeña brisa que nos ayuda un poco, y sobre todo este año se han puesto unos toldos que son maravillosos. Yo creo que eso es lo mejor que se ha podido hacer en este invierno, de ir preparando todas las actividades que se organizan y se hacen al aire libre. Literal, 4ª edición. Llevamos 4 años y que cada año se supera el año anterior, y os doy las gracias por seguir de cerca este proyecto y seguir de cerca estos magníficos autores, porque los autores los tenemos durante todo el año, pero en Literal es donde ya donde se juntan y donde se concentran, y podemos traer lo mejor que tenemos en España. Juan Manuel de Prada, ¿qué os voy a decir? Esto es, bueno, como decimos en Andalucía o en Carmona, un monstruo. Esto es impresionante. Es un hombre de grandes valores, de gran profundidad, de profunda fe, y que al final su pensamiento escrito, y como lo hace con tanto desprendimiento y tanta entrega,
al final provoca mucha pasión, provoca mucha meditación. Y ahí, con esos libros que tienen tanto éxito y que ha sido capaz de haber conseguido el Planeta y haber conseguido el Premio Nacional de Narrativa. Mariano de Cavia. Bueno, ya ves, tú sabrás lo que tiene este hombre. Menos la Champions League lo ha ganado. Este hombre que nació en Baracaldo, pero que se crió en Zamora, que es una auténtica maravilla, que escucharlo te llena muchísimo y te llega a lo más hondo de tu ser. Y no deja indiferente a nadie. Y nada, eso es lo bueno que tiene. Y después, al final, digamos de que profundiza mucho sobre los problemas que tiene hoy la sociedad, los grandes choques que hay, digamos, de esta sociedad contemporánea que está muy complicada cada vez más. Y todo esto, al final, nos sirve muchísimo para eso, para meditar, para profundizar, para recrearte en su lectura y sobre su lectura meditar y al final, digamos, te ayuda muchísimo en el día a día y en todas las ocasiones que se te pueden presentar dificultades, controversias, problemas. La verdad es que es un monstruo, es un auténtico líder y además con un don de la palabra que cuando habla lo hace con tanta naturalidad, con tanta fuerza, con tanta tranquilidad que te llega claramente a lo más hondo de tu ser. De modo que vamos a disfrutar esta tarde con él, mañana con Blue Jean, que es de Carmona, es un chico que mueve muchísimo a la juventud. Bético. Es bético, he visto la camiseta ahí del Betis. Y Carmona, una ciudad, digamos, andaluza, sevillana, impresionante. Conozco a su alcalde, a Juan, que además es senador en Madrid, y que le das un recuerdo de mi parte y que está haciendo, desde que está Juan de alcalde, ha transformado Carmona y hoy es uno de los municipios pujantes de la provincia de Sevilla de Andalucía, con las renovables, empezó con las renovables y ha producido y ha provocado, digamos, una catarsis bastante grande allí en su ciudad. De modo que, y Julia Navarro, que os voy a contar, a ver si mi mujer mañana puede venir porque a ella le encanta leer sobre ella. De modo que os deseo que disfrutéis en este espacio, digamos, que tenemos tan bonito, tan natural, de lo que es la literatura al nivel, digamos, que tiene España y que tiene estos grandes autores que de verdad pues son personajes que nos pueden hacer muchísimo bien en la cultura que España tiene, en la historia que tiene España, en nuestra lengua que es potentísima y todo eso gracias a personajes como nuestro amigo Juan Manuel de Prada. Muchas gracias y que disfrutéis muchísimo de su voz, de su profunda voz y de Moisés con sus preguntas que sabrá encauzar muy bien este encuentro. Son buenos amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el alcalde con este apoyo a la edición de Literal, que, bueno, pues poco más se puede decir. Y hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por haber venido. Juan Manuel de Prada, que nos visita por segunda vez y ahora como más reposado, porque es verdad que el espacio del año pasado quedó muy reducido, gracias al Ayuntamiento, a Joaquín y sobre todo... que tenemos algún problema con el micro, ¿no? Bueno, esto son cosas del directo. Mientras tanto voy a seguir muy rápidamente, mientras le ayudan con el micrófono, a recordar. Después de cada intervención, después de cada encuentro de charla, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de unos vinos del Grupo Pierola. Aquí hay unos vinos excelentes que muy amablemente pues, Tony nos ha obsequiado para que podamos disfrutar de una copita mientras firma los libros. La edición de Literal una vez más se suma al maridaje vinos con la literatura y de lo que se trata es de disfrutar, como decía el alcalde, hoy con 3 autores tan diferentes. Juan Manuel de Prada, Blue Jeans y por la noche Julia Navarro y un espectáculo final. Si no tienen los libros, los pueden comprar aquí, si no en cualquier librería, obviamente, de Alaurín de la Torre, pero aquí les facilitamos de que puedan tener la posibilidad de llevárselos y además firmado por los autores, que es de lo que se trata. Antes de entrar en una trayectoria de tu literatura, que todo el mundo más o menos puede encontrar en la Wikipedia o simplemente buscando en información de él, yo creo que lo que sí que nos ayuda a conocer un poquito más al invitado es saber sobre su personalidad, sobre su forma de escribir, sobre su visión de la literatura y de la cultura.
Tú has dicho que la literatura es un oficio. Lo dice uno de los mejores y más premiados autores que hay en nuestro país. Eso significa que el autor no se puede relajar. No, pero bueno, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Un placer estar hoy aquí en Alaurín, en este patio, o... Sí, patio podríamos llamarlo, ¿verdad? Patio, ¿verdad? Espacio abierto, sí. Yo Sí. creo que es un patio. Bueno, es un patio porque está abierto, pero esto Bueno, está al lado del edificio y tal. para Bueno, jugar podemos llamar, ¿no? con la literatura. Aquí tenemos casi como el huerto al lado, ¿no? Hay que se viene a vivir aquí. Está bien, está Te bien. veo, te Francamente, veo. muy bien. Oye, para mí es un honor estar aquí, un placer. Es un gusto volver a este hermoso lugar y es un gusto que hayas querido contar conmigo. Gracias a la organización, gracias al ayuntamiento, gracias a los amigos que de forma tan extraordinaria llevan estas actividades, a Mar, a Lucas, a ti mismo, querido Moisés. Y me preguntabas, sí, bueno, vamos a ver, la literatura, claro que es un oficio, claro que es un oficio. Por lo tanto, es un oficio al que hay que ser fiel, pero precisamente por ser un oficio tampoco hay que encumbrarse demasiado, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los problemas que tiene la dedicación a las artes, a la literatura, a otras artes, es que el artista, el creador, se endiosa, ¿no? Y pretende que su dedicación sea casi como una especie de religión esotérica a la que solo él tiene acceso. Yo no soy partidario de esta visión, ¿no? Yo creo que el escritor, pues efectivamente, es un trabajador de las palabras, como hay otros que trabajan con la madera o con el plomo o con el vidrio, ¿no? Y a partir de esa materia prima, pues naturalmente trata de dar lo mejor de sí mismo y de hacer llegar a quienes les gusta aquello que haces, pues les hace llegar un poco pues lo más íntimo y lo más verdadero, ¿no?, que hay dentro de él. Pero sí, creo que es un oficio y que fundamentalmente, hombre, naturalmente todo oficio, para ser un oficio verdaderamente fecundo, exige que quien lo oficia, es decir, que quien lo ejerce, pues tenga unas condiciones, tenga una especial sensibilidad. Y que haya sido, para ser escritor, lector. ¿Cómo empiezas a ser lector? Tengo entendido que de pequeño era tu abuelo, ¿no?, el que te pudo tutear. Sí, claro, naturalmente. Su abuelo es quien le llevaba, quien a la biblioteca de Zamora, el que te empezó a ejercer esa afición por la lectura, ¿no? Sí, aunque no diría yo que... A ver, hoy en día existe una idea un poco disparatada, según la cual pues a los niños hay que inculcarles el amor por la lectura, y por lo tanto pues hay que incitarlos a leer y que lean, aunque sean bazofias varias que se encuentran por ahí, ¿no?, o que están de moda. Yo creo que esto es radicalmente grotesco. Yo creo que al leer, lee a aquella persona que siente una atracción por la lectura. Y ya está. Ya está. Esta atracción por la lectura la siente poca gente. Creo que tal vez por el mundo que estamos haciendo cada vez menos gente. Pero no creo que se pueda conseguir que un niño lea simplemente porque nosotros nos empeñemos en que lea. Lo más probable es que le coja aversión a la lectura, más bien, ¿no? En el caso de mi abuelo, fíjate, mi abuelo era un hombre poco leído. Mi abuelo era un hombre que no leía mucho y casi todo lo que leía no tenía nada que ver con la literatura. Él era, por ejemplo, muy partidario de la medicina natural y estaba siempre leyendo libros de un
de un especialista en estas cuestiones, que ahora es una persona olvidada, pero que en su día llegó a ser muy famoso, el doctor Vander. El doctor Vander. Seguramente a nadie le suena el doctor Vander, ¿verdad? Fíjense qué terrible es. Esto también nos enseña mucho sobre lo que es el mundo, porque nada deja huella. El doctor Vander fue famosísimo en los años 30 y en los años 40 del pasado siglo. Entonces, mi abuelo, como te decía, no leía mucho, pero lo que hacía era todos los días salir de paseo. Yo iba con él de paseo siempre, y él se acercaba a la biblioteca pública de mi pequeña ciudad de Zamora a leer la prensa, me dejaba en la sala infantil y efectivamente yo ahí empecé a leer de forma compulsiva porque me atraía la lectura, porque la lectura se convirtió en mi forma de relacionarme con el mundo. También fue mi abuelo, curiosamente, quien me enseñó a leer. Repito, siendo un hombre no leído ni especialmente interesado por la lectura, sin embargo fue quien me enseñó a leer a una edad muy temprana, antes de ir al colegio. Y bueno, pues no sé si estos son azares o son designios de la providencia divina. Lo que ocurrió es que sí, tal vez por esa formación que recibo desde muy niño, muy volcada hacia la lectura, pues efectivamente fui un lector compulsivo desde el primer momento. ¿Y qué libro, o bien porque hayas leído o bien porque tengas conocimiento de él, te hubiera gustado escribir? Ya sé que ibas a decir el Quijote, no vale. Es que todo el mundo coincide en que el Quijote es el libro en el que está todo, ¿no? Sí, seguramente. No, bueno, hay tantos libros que a uno le hubiera gustado escribir, ¿no? Pero creo que tampoco, precisamente porque la literatura es un oficio, no creo que haya... uno tiene que conformarse con lo que escribe, ¿sabes? Es decir, tampoco uno tiene que aspirar a escribir el Quijote, ni a escribir En busca del tiempo perdido, ni a escribir Madame Bovary, ni a escribir Fortunata y Jacinta, ¿no? Uno tiene que escribir aquello que puede escribir. Contar historias. Y dar lo mejor de uno mismo en aquello que escribe, y ya está, no tiene mayor obsesión. Sí, seguramente el Quijote sea la obra que más me gusta, y bueno, y seguramente la obra más importante, no sé si de la literatura universal, pero sí de nuestra literatura, ¿no? Pero yo creo que a los clásicos hay que leerlos, hay que degustarlos, hay que darse cuenta de la maravilla que son y tenerlos como un referente, pero no aspirar a escribir eso. Esto me parece grotesco, porque quien aspira a escribir el Quijote, una de dos, pues un idiota que aspira a hacer algo que no puede hacer. Y que no puede superar nunca. O es un endiosado, es una persona que se cree mucho más de lo que es. Pero si eres una persona sensata y se te mete ese delirio megalómano en la cabeza, probablemente vas a ser una persona frustrada, porque evidentemente no vas a escribir el Quijote, claro. Y por lo tanto toda tu vida al final va a ser estéril, porque vas a pensar que lo que haces no merece la pena, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que sí poner a los grandes maestros como como espejo, ¿no? Tal vez. Sí, o como un ideal al que aspirar, pero uno no puede pretender ser como ellos, ¿no? Es como si una persona, no sé, pues una persona que tiene una fe religiosa, sin embargo, quiere ser como la Virgen, ¿no? María, o como San José, pues hombre, no, imítalos, acércate. Trata de aprender de sus virtudes, pero desde luego si pretendes ser como ellos, pues te vas a frustrar porque no vas a ser como ellos, ¿no? Quiero decir con esto que uno tiene que tener el conocimiento de sus limitaciones, conocer sus limitaciones y desde sus limitaciones crecer en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en este sentido, tener estos referentes es positivo, pero siempre viéndolos como algo que está por encima de ti. Está por encima de ti, ¿no? Has hablado de bueno, por cierto, como luego vamos a hablar de sus dos últimas novelas, Mar o Lucas, si me podéis traer un par de ejemplares y los tenemos aquí para que también los tengamos referenciales
y todo el mundo recuerde cuál es las dos. También por si alguien del público se desmanda, se los Sí, lanzamos. exactamente. Tienen peso, Pues tienen peso. son contundentes. Has dicho una palabra maravillosa, y además aquí Lucas, que es nuestro... Bueno, un fuerte aplauso para Lucas, que además de que es... Miren cómo porta los libros, con qué garbo. ¿Lo ves con unas vestido del siglo de oro? Una gorguera. Una gorguera y unos greguescos. Luego nos deleitará con unas palabras del siglo de oro. Bueno, bromas aparte, muchísimas gracias a Lucas. Tenemos aquí representantes de la biblioteca, Rocío, Rosa, lectores, clubes de lectura, y una de las cosas que más llama la atención de la labor literaria de Juan Manuel de Prada es el papel que juega la fe en tu obra. Es un motor narrativo, una razón ética, ambas cosas. ¿Qué es lo que representa la fe en una persona como Juan Manuel de Prada? No te diría yo. Lo he enlazado con Lucas porque, como sabéis, es un hombre de profunda fe, Lucas. Y si no, Luego está el Evangelio de San Lucas también. Exactamente. No, yo creo que creo que nuestro mundo, como es un mundo que tiende a escindir las realidades humanas, tiende a considerar la cuestión religiosa como algo no sé, o sea, como algo ajeno a ti, que llega a ti como si fuera una especie de nave extraterrestre, ¿no? Entonces baja sobre ti la nave extraterrestre y entonces como que te abduce. Entonces la gente quiere conocer cómo es tu experiencia religiosa, como si fuese algo... No, esto es falso. La fe es un fenómeno biológico, ¿sabes? Es como si tú a mí me preguntaras que cómo vivo con el hecho de medir 1,90 o con el hecho de ser de Zamora, De ser guapo, de tener... de ser un tío macizo. No, son hechos consustanciales a uno que forman parte de tu vida. No, es algo que forma parte de tu vida y por lo tanto lo vives con naturalidad, está plenamente integrado en tu vida, ¿sabes? No es algo que tú tengas que salirte de ti mismo para reflexionar sobre ello, no, está en tu vida, en tu visión del mundo, en tu visión de las cosas. De alguna manera también es una manera de sentirte miembro de una cadena humana a lo largo de los siglos. Yo, como sabes, soy un gran defensor de la tradición, que es un concepto, pero no es un concepto, es una forma de vida, es un reconocimiento de que no somos átomos en la inmensidad de la historia, sino que formamos parte de una cadena, ¿no? Y dentro de los elementos de esa cadena a la que yo pertenezco, pues me reconozco en una fe, en una tradición, en unas costumbres, en una cultura, y eso está perfectamente integrado en mí, forma parte de mí, ¿sabes? Es un mundo en el que me reconozco, en el que me siento acogido y me siento reconocido, y por lo tanto no es una cosa de la que yo sea consciente, ¿sabes? O sea, yo cuando me pongo a escribir no digo, bueno, voy a ponerme a escribir y como soy católico tengo que escribir de esta manera. Claro. No, en absoluto. En absoluto. En mi obra literaria pues está presente el mal, está presente el vicio, están presentes todas esas cosas que supuestamente la gente desde fuera piensa que un católico no puede tratar, pero esto es radicalmente falso, ¿no? Decía un escritor francés hoy olvidado, pero un escritor bastante interesante, Barbey d'Aurevilly, decía que lo que distingue al escritor moral de quien no lo es, no es que no trate el mal o no trate aquellos aspectos oscuros de la vida, sino que los presente como lo que son, como mal, ¿sabes? Yo creo que esta quizás es la única distinción que existe a la hora de tener una visión del mundo trascendente o no, ¿no? Es decir,
tienes noción del mal, el mal forma parte de nuestra vida, está presente en nuestras vidas, pero no lo presentas como bien, ¿sabes? Yo diría que el rasgo característico del arte, como diríamos, desdiosado, o del arte que ha perdido el sentido de la trascendencia, es que el mal o se presenta como algo banal, como algo incluso atractivo, simpático, agradable, o bien se presenta como algo indestructible, invencible, invulnerable, como una realidad contra la que el hombre nada tiene que hacer, ¿no? Yo creo que la visión que me da a mí la pertenencia a esta tradición católica, es que el mal está presente en nuestras vidas, constantemente presente en nuestras vidas, y que es algo con lo que podemos luchar y algo a lo que podemos vencer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esta es la cuestión. Entonces, cuando escribo el mal está presente en lo que escribo, naturalmente, no rehuyo esto, ¿no? Una gran escritora católica decía que el arte tiene que meterse en territorio del enemigo, el enemigo con mayúscula. Uno tiene que ser consciente de la existencia del mal y tiene que escribir sobre el mal, pero también tiene que presentar el mal como algo que puede ser vencido, ¿no? Esta es seguramente la cuestión, ¿no? En este caso también está... porque el hombre, el ser humano, está dotado de una serie de instrumentos que le permiten vencer el mal. El primero y fundamental, y este está a disposición de cualquier persona, es la libertad humana, que es, como decía Don Quijote, el más alto don que al hombre le dieron los cielos. Es decir, el ser humano tiene la capacidad para elegir el bien en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ¿no? Y luego, pues naturalmente, hay otros instrumentos sobrenaturales en los que un cristiano cree, que es la eficacia de la gracia, la fuerza de la redención, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente, como te digo, la cuestión religiosa es una cuestión biológica. Es una cuestión biológica y, por lo tanto, plenamente integrada en lo que uno es, ¿sabes? No es algo a lo que uno tenga que echar mano, como si fuera el diccionario que tienes ahí en el... Ahora voy a ser... Entonces he hecho mano el diccionario para ver el significado de esta palabra, ¿no? Luego tendremos un turno de preguntas. Vayan madurando alguna cuestión que quieran saber de Juan Manuel de Prada sobre cualquiera de sus ideas, reflexiones o sobre sus novelas. Luego iremos con las dos últimas, concretamente con la última, con Cárcel de Tinieblas, pero a todo el mundo le conoce, bueno, le empezó a conocer un poquito más con La Tempestad, cuando en 1997 ganó el premio Planeta. Aquí estamos trayendo muchos autores que han ganado el Planeta y damos suerte, porque el año que viene se lo van a dar a Blue Jeans. Este año viene y el año que viene se lo vamos a dar. Bueno, no, quita, dice, quita. Bueno, La Tempestad significa... ¿Ha cambiado algo en Juan Manuel de Prada a partir de La Tempestad y por consiguiente de un premio Planeta? No. Premio Planeta, como en general el éxito desorbitado, es mal compañero para el escritor, trastorna tu vida, altera tus hábitos, te impide escribir durante un tiempo, pues estos éxitos desaforados te obligan a viajar mucho, te obligan a hacer promociones, a estar en una burbuja muy exigentes, ¿no? Y también tener una vida pública excesiva, ¿no? Entonces, ganar el Premio Planeta, por un lado, tiene un aspecto muy, muy positivo, claro, que es que te da a conocer y te permite ampliar tu público, que haya personas que hasta ese momento no te conocen, que te lean, pero luego también tiene un aspecto negativo, que es, como te digo, que te aparta de tu trabajo, porque el trabajo del escritor, no nos engañemos, el trabajo del escritor es un trabajo solitario y es un trabajo que requiere paz, que requiere sosiego. ¿Cómo escribe? Cada autor tiene su forma de afrontar la escritura. ¿Cómo es un día de trabajo de Juan Manuel de Prada? En general soy una persona muy disciplinada, me gusta
mantener siempre unos horarios, escribir De madrugada, o sea, a primera hora de la mañana, primera hora de la mañana, sí, con un té. desde la primera hora de la mañana me gusta escribir, sentarme y apartarte un poco del ruido, a vivir un poco al margen. Para mí, sobre todo, la escritura es una labor de estar muy concentrado en aquello que estás haciendo, ¿sabes? A mí lo que me hace daño a la hora de escribir es tener mucho ajetreo, muchos viajes, mucha vida exterior, mucha vida hacia afuera, ¿no? La razón fundamental por la que yo he ido dejando mi presencia en los medios de comunicación es precisamente porque a medida que me voy haciendo viejo me doy cuenta que me queda menos tiempo para escribir, para dedicarme a lo que me gusta y necesito Centrarte. sí, dedicarme con un mayor denuedo, con una mayor implicación, concentración a mi trabajo, ¿no? Sobre todo por la investigación de cada novela. Luego, insisto, iremos a detallar un poquito más esta última obra monumental, muy recomendable, que de verdad, aunque veáis el volumen de páginas, se lee sola, porque es tal, ¿cómo diría yo? Tal magia de palabras, de enlazar las historias, y escritas a mano, además. Las escribió, bueno, luego vamos con esa novela. Decías de la disciplina que requiere. Sí, la disciplina escribir. es muy importante. Hay autores que les ayuda la música, a lo mejor, ¿no? Tener una música que les sosiegue. Lo tuyo es silencio, no. Más bien el silencio, sí, más bien el silencio. Si alguna vez pongo música, busco más bien... Iron Maiden o algo así. No, música machacona, música que más que música sea casi como un ritmo. Reggaetón. Sí. No, que sea un ritmo. Lo veo en casa. Que sea un ritmo musical que se repita. Y te ayuda, no te distrae. Claro, efectivamente, algo que forme parte ya casi como de una... Sí, que la música no te distraiga, que la música no sea... por ejemplo, Mozart, pues Mozart es maravilloso, pero yo creo que Mozart para escribir pues te distrae un poquito, ¿no? No, pero en líneas generales prefiero el silencio. A mí me Para relaja, escribir. por ejemplo, no para leer, lógicamente, pero sí cuando estoy trabajando y necesito estar concentrado, por ejemplo, Wagner, ¿no? Tristán y Isolda, el inicio, esa paz que transmite. Si nos ponemos el fragmento de las Valquirias, pero cada autor tiene un momento como muy intenso que te ayuda a lo mejor. Otra de las grandes aficiones que todo el mundo sabe porque de una manera genial llevó Lágrimas en la lluvia en Telemadrid, un programa de cine, su afición cinéfila, que vemos muy presente en muchas obras y concretamente en estas dos. ¿De dónde nace esa afición por el cine? ¿Te marcó alguna película en especial? ¿Sigues aprendiendo viendo cine o crees que estamos ya en una etapa en que todo se ha visto y hay que revisar de nuevo los clásicos? Bueno, esto sería discutible, ¿no? Yo en líneas generales he seguido mucho el cine contemporáneo, yo diría que hasta hace, más o menos curiosamente hasta el coronavirus, ¿no? Que como era una época en la que no te dejaban ir al cine, pues, o estaban cerrados los cines simplemente, pues dejé de ir al cine y ya no volví al cine. O sea, yo hace como 5 años que no voy al cine. Pero sigues revisitando los clásicos. Sí, yo ahora solamente veo cine clásico, efectivamente. Sí, todos los días veo una película, hombre, no todos los días, ¿no? Sí. Pero casi todos los días veo una película, pero fundamentalmente veo cine clásico, sí. Veo cine clásico. Creo que el cine, en líneas generales, es una expresión artística moribunda. ¿Sabes? Creo que es una expresión artística moribunda. Hoy en día el cine se utiliza para otro tipo de mensajes. O sea, por una parte tenemos el cine espectacular de Hollywood, ¿no? Lleno de efectos especiales, lleno de trepidación, de mucho ruido, superhéroes, cosas inverosímiles, que yo me pongo a verlo y no... O sea, no. O sea, yo en la pantalla me aparece un troll y entonces digo, ya, pero esto... No. O me aparece un superhéroe con su pijama puesto y tal, y digo, esto no me interesa nada, ¿no? Y luego, por otra parte, el cine es un instrumento de infiltración ideológica. O sea, es decir, el cine, cada uno utiliza el cine para soltarte su rollito, su mensajito, etcétera, ¿no? Entonces,
a mí esto me aburre bastante, ¿no? Siempre nos quedará John Ford, al que hay que revisar siempre. Sí, claro, aquí alguien te diría, bueno, pero John Ford también te deslizaba su mensajito, ¿no? No lo negaré. Lo que pasa es que el mensaje que te transmitía John Ford era un mensaje plenamente humano. Es decir, al final, lo que tú ves en una película de John Ford es una visión del hombre y no tanto una visión ideológica, ¿no? Entonces, en líneas generales, sí, yo creo que el cine hoy en día está en una fase terminal. Tal vez, en general, las artes estén en una fase terminal, ¿eh? No olvidemos que hay expresiones artísticas que ya han muerto. O, bueno, que tienen una vida prácticamente simbólica, ¿no? Pues yo qué sé, la ópera. Pues la ópera, sí, habrá gente que componga óperas, pero claro, ha dejado de tener la función social que tuvo en un determinado momento, ¿no? En general, lo que llamamos música clásica, pues prácticamente esto ya no existe, ¿no? Es una expresión artística arqueológica, pues nos sigue gustando Mozart, nos sigue gustando Wagner, pero ya no tenemos un Mozart ni un Wagner, ¿no? Esto nos está diciendo algo. Es decir, yo pienso que la humanidad ha entrado en la fase última de su existencia. Yo creo que la muerte de las... ¿Qué apocalíptico? No, apocalíptico no. Por favor, que el Betis gane la Liga antes de que nos abduzcan. No, pero el hecho de que haya expresiones artísticas que van muriendo, yo creo que significa algo, ¿sabes? Yo creo que significa algo. Significa algo. ¿Eres pesimista en cuanto a la labor de las artes, a la educación que se está dando? Aquí hay profesores, hay alumnos, hay directores de institutos, de universidad. ¿Estamos haciendo algo para que eso no suceda desde la sociedad? Bueno, este es un tema muy complejo, Moisés, es un tema muy complejo. Yo creo que el mayor daño que se le ha hecho a la humanidad ha sido la alfabetización. Es decir, en contra de lo que pensamos, la alfabetización ha sido un gran retroceso humano. ¿Sabes? Porque a mucha gente la ha sacado de sus casillas, es decir, la alfabetización te abre mundos que no tienen nada que ver con el tuyo. Es decir, un señor que vive en su mundo a través de la alfabetización accede a mundos que no tienen nada que ver con él y que lejos de alimentar su alma la arrasan, la llenan de ruido, la destruyen. Y ligado a la alfabetización, la asimilación de la democracia, que como fórmula política puede tener sus ventajas indudables, pero que trasladada a otros aspectos de la vida es algo loco. O sea, pues las relaciones familiares no son democráticas, es decir, en las relaciones familiares pues hay unas personas que mandan, otras que obedecen, como es natural, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen una experiencia vital, que es la que te guía, la que te va formando, etcétera, etcétera. Y del mismo modo, creo que a la hora de dar vida a las expresiones artísticas, la expresión democrática es nefasta. Y la expresión democrática, al final, aplicada a las artes, lo que busca es una creación artística que halague a la gente, a todo el mundo, ¿sabes? Y esto es lo contrario del arte. El arte, en realidad, siempre ha sido subversivo, siempre tiene que tener algo de incomprensible, siempre tiene que tener algo de molesto, siempre tiene que tener algo... Tiene que provocar. Bueno, o descolocar. Y en realidad el verdadero arte no tiene que ser comprendido, ¿sabes? Antes me has hablado del Quijote. El Quijote fue una obra que tuvo mucho éxito en su momento. Bueno, mucho éxito. Tuvo un éxito razonable. También en la época en que estaba escrito. Sí, pero escúchame. En primer lugar, fíjate, en aquella época había un porcentaje muy pequeño de la población que leía, ¿no? Pero la población que leía leyó el Quijote y no entendió nada. La gente leyó el Quijote y le parecía una historia muy divertida, cómica, de un señor que constantemente se estaba pegando mamporros y que todo le salía mal y que lo apedreaban y que se caía del caballo y no sé qué. Y la gente se reía. Pero la gente no entendió el Quijote. En realidad el Quijote empezó a ser entendido 2 siglos después. ¿Sabes?
Cervantes no entendió el Quijote. Cervantes no entendió el Quijote. Cervantes pensaba que había escrito una parodia de los libros de caballerías. Él no entendió lo que había escrito. Él se pensaba de verdad que había escrito una parodia de los libros de caballerías. Hoy a nosotros nos da exactamente igual que eso sea una parodia de los libros de caballerías. No la leemos como una parodia de los libros de caballerías. Hoy en día nadie que lee el Quijote ha leído los libros de caballerías, por lo tanto no capta la parodia. No sabe cuándo se está burlando de tal episodio del Amadís de Gaula o del Tirante el Blanco. La gente no ha leído los libros de caballerías. No tiene ese referente, claro. Claro, nos gusta el Quijote por otras razones. Por otras razones que nada tienen que ver con esta. ¿Qué ocurre? Que la conversión de la literatura en una mercancía que tiene que satisfacer a las masas, creo que dificulta la posibilidad de la creación de una obra de arte genial. De hecho, una de las cosas que ya empezamos a apreciar, es que nuestra época no produce grandes genios artísticos. ¿Sabes? Nuestra época no produce a Velázquez, nuestra época no produce a Goya, nuestra época no produce a Cervantes. Y creo que esto está ligado a estos procesos que te digo de la democratización de la cultura, que queda siempre muy bien decir que es maravillosa y que es genial y que esto ha sido estupendo para todos, pero que yo a mí me gusta joder siempre, o sea, me gusta fastidiar y decir cosas a la contra, no, yo creo que la democratización de la cultura ha sido una de las grandes y de las más graves tragedias de la historia de la humanidad. Porque, en realidad, no nos engañemos, lo que llamamos democratización de la cultura, en realidad es meterle a la gente una serie de ideas, que le permitan juzgar la obra de arte conforme a esas ideas establecidas, conforme a esa ideología imperante en una determinada época, ¿sabes? Y creo que esto dificulta mucho, por un lado, la labor del artista y por otra parte, dificulta mucho la capacidad que el ser humano tiene de apreciar el arte. Mira, los juglares en nuestra Edad Media o los rapsodas en la época de los griegos, esa gente hacía literatura para analfabetos. La gente era analfabeta. La gente que escuchaba el romance del prisionero, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Esa gente que escuchaba ese poema era analfabeta. Y ese poema los conmovía profundamente. Eran analfabetos, pero los conmovía profundamente gracias a que eran analfabetos. ¿Sabes? Hoy en día, si el juglar dijera que por mayo era por mayo cuando hace la calor, saltaría un subnormal profundo ideologizado. Oiga usted, no, en mayo no tiene por qué hacer calor, eso es por culpa del cambio climático, porque si no hubiera cambio climático en mayo no haría calor. Saltaría inmediatamente el pobre payaso, destruido por la alfabetización y la democratización. Y saltaría toda su mierda ideológica que le han metido en el chirimbolo, en su cabecita hueca, porque tiene la cabeza llena de mierda, ¿entiendes? Y esto ha destruido la posibilidad del verdadero arte. Entonces yo creo que la gran calamidad de nuestra época es que ya no podemos disfrutar auténticamente del arte porque este proceso de llamada alfabetización, que como te digo es un proceso a través del cual nos han llenado la cabeza de ideología, nos impide disfrutar del arte. Esto es lo que bueno, ha aparecido, al final ha aparecido el Juan Manuel de Prada que yo quería que volviera, y es que es una persona profundamente inteligente y sabe de lo que escribe y de lo que habla. Y si no, lean este volumen maravilloso en el que todo esto que él está explicando ahora en esta última apreciación y reflexión, vinculada al arte, lo expresas. La ciudad de la luz y... La ciudad sin luz. La ciudad sin luz, perdón. La ciudad sin luz y Cárcel de tinieblas, que son una novela en dos partes, una obra monumental, habla precisamente y explicas precisamente esa parodia o crítica al arte
con unos protagonistas reales, en una historia, una ambientada, La ciudad sin luz, en la época de 1940 en Francia y 1942, posteriormente la segunda parte, con protagonistas reales españoles exiliados. Esto es muy rápidamente, muy sucintamente lo que yo he interpretado y hemos hablado tanto en el programa de cine, que tuvimos la ocasión de que los dos libros los vinculó a un programa de cine para hablar de lo que era esta novela. Es una crítica al ser humano, hay maldad, combina el poder eclesial, el político. ¿Cómo dirías a un público que quiere leer tu obra, pero le aterra ver 1600 páginas, que se meta en esta historia bella y a la vez el mejor Juan Manuel de Prada que uno puede leer? No digo porque esté aquí, y ahora voy a ponerme serio. Esta obra está llamada a ser un referente literario dentro de 10 años. Se va a oír hablar de esta novela durante mucho tiempo porque es una de las grandes de la literatura española. Bien, ya está aquí el programa de hoy. Es cierto, es cierto. No, bueno, no lo sé. No, es una novela que va a ser referencial. Esta novela, como otros libros míos, a ver, yo creo que tenemos una visión, precisamente por culpa de la alfabetización, de la democratización y demás, tenemos una visión muy sesgada e incompleta de, bueno, primero de la historia, pero también de nuestra cultura, de nuestra propia cultura, ¿sabes? A lo máximo a lo que podemos aspirar es a tener conocimiento, pues, de grandes personajes, de grandes Antones de nuestra cultura, ¿no? Pues una persona cultivada pues sabe quién fue Unamuno o incluso lo ha leído. Hoy en día sospecho que cada vez menos gente ha leído a Unamuno o a Valle Inclán o a Pío Baroja o a Federico García Lorca o a los grandes genios de la literatura, ¿no? Y quien dice españoles pues puede decir extranjeros, ¿no? Sin embargo, yo considero se ha vuelto a... ¿Qué habéis tocado ya? Traedme el micrófono toda la vida. Ahora. Que a mí me gusta más el micrófono porque... Pues tráete el micrófono de mano. El micrófono, como saben ustedes, tiene una simbología fálica, ¿no? Una simbología fálica. Y a ciertas edades, donde ya casi... Pues el falo es una cosa que tienes por ahí, ¿no? Pues el micrófono como que te rehabilita un poco, ¿no? Te da vidilla. Vale, Bueno, la diadema esta, hombre, se acabó a tomar por saco. Bueno, nos quedamos con el micrófono fálico de toda la vida. Pues creo que para tener un conocimiento verdadero de la historia, nos decía Unamuno, uno tiene que conocer la intrahistoria de los pueblos, decía Unamuno. ¿Y qué es la intrahistoria? La intrahistoria es conocer la historia desde abajo, desde lo que la gente siente, desde lo que la gente piensa, desde lo que la gente necesita, y no analizar la historia desde lo que los políticos quieren que pienses o que necesitas o que deseas, o los que mandan quieren que sientas o pienses o desees. Cambiar la óptica de la historia, ¿no? Y en este sentido yo creo que también hay que cambiar la óptica de la cultura y no quedarnos solamente en los grandes maestros, que esto es importante, aunque muchas veces lo que consideramos grandes maestros es el producto también de una elaboración ideológica que impone determinados nombres frente a otros, y tratemos de conocer la cultura no solo en los grandes nombres, sino también en los pequeños nombres. Entre otras razones porque los grandes nombres y los pequeños nombres siempre estuvieron mezclados. Esto es así, ¿no? La vida cultural de un país pues es como una colmena. En una colmena tenemos abejas reina, pero también tenemos muchas obreras y algunos zánganos, ¿no? Y las obreras y los zánganos tienen mucho interés. Es importante que las conozcamos para entender lo que fue el clima de una época, el espíritu de una época. Y eso es lo que arrancas en... Bueno, esa es una de las intenciones de esta novela, es decir, rehabilitar una parte de la cultura española que es por completo desconocida, ¿no? Como saben ustedes,
ya desde el siglo XIX, pero muy marcadamente en las primeras décadas del siglo XX, París pues era como la meca de las artes, ¿no? Cualquier escritor, cualquier pintor, cualquier artista que quería triunfar, pues quería ir a París, ¿no? Y fueron muchos los artistas españoles, los escritores españoles que fueron a París con esa idea de triunfar. Casi todos los miembros de la generación del 98 fueron a París en su juventud. Machado estuvo trabajando en editoriales francesas como traductor, Baroja, en fin, casi todos ellos fueron, ¿no? Y muchos se quedaron, otros iban y venían, otros hacían alguna visita. Era casi como un peregrinaje necesario, ¿no? Ir a París, ¿no? Y muchos estaban allí, viviendo de forma más o menos fija, y de repente, ¡zas!, ocurre esto, ¿no? Ocurre que estalla la guerra, llegan los alemanes, conquistan Francia, y allí hay muchos españoles que forman parte de la cultura española, pintores sobre todo, pero también escritores, gentes que se dedican a las artes, al baile, al cine, toda esa gente que está en París en el año 40, que es una parte desconocida de la cultura española, me apetecía recuperarla. Yo siempre he sentido mucho gusto por los olvidados, por los malditos, por los raros, por todo ese continente inmenso de gentes que se han dedicado a las artes, pero cuyos nombres han quedado olvidados, ¿no? Tú dices que dentro de 10 años este libro se recordará, ojalá tengas razón, querido amigo, pero como tú bien sabes, la mayor parte de los libros que se publican, pues 10 años después ya nadie lo recuerda, ¿no? O lo recordamos con vergüenza. Pues seguramente hace 20 años todos leímos el Código da Vinci. Pues nos da vergüenza haberlo leído, decimos, pues qué vergüenza, yo me leí el Código da Vinci, ¿no? Dentro de otros 20 años ni nos acordaremos que lo hemos leído, ¿no? Sin embargo, el Código da Vinci pues fue una obra muy importante en un determinado momento, no muy importante en la historia intelectual del... Pero eso son a veces modas. Son modas. Bueno, pero eso está ahí, eso está ahí. Y... Pero junto al Código da Vinci había libros que no leyó nadie, que a lo mejor eran valiosos. Entonces, bueno, a mí me gusta hacer panoramas de la cultura española, ¿no? Luego, por otra parte, esta novela también lo que trata es de desmitificar un poco la visión que tenemos totalmente esquemática, totalmente maniquea, totalmente burda de la historia española, ¿no? Realmente la visión que tenemos de la historia española y muy concretamente de la historia reciente, esto es llamativo, ¿no? Porque hoy en día hemos asimilado una serie de mentiras como si fueran casi dogmas de fe, a pesar de que todos sabemos íntimamente que son mentiras. Las hemos asumido con naturalidad, supongo que simplemente pues para pasar inadvertidos o para aceptar los paradigmas culturales de nuestra época, etcétera, etcétera. Entonces esta es una novela muy disolvente de las ideas recibidas, de las ideas establecidas sobre nuestra historia. Es una novela muy beligerante, digamos, contra estas visiones maniqueas de la historia. Y en esta novela se cuentan muchas cosas que no nos podríamos imaginar. Y sobre todo con personajes, figuras históricas destacadas como Picasso, malagueño, aunque haya una calle en Cataluña. Hay personajes muy famosos de nuestra cultura como Picasso, como Marañón, y hay otros Victoria muy desconocidos, otros medio pensionistas, pero lo que trato es de mostrar cosas que la gente no se imagina, digámoslo así, ¿no? O sea, mostrar una visión de nuestra historia reciente a partir de este episodio tan concreto que es la ocupación de París por los alemanes, esos 4 años de ocupación alemana de París, contar cosas que la gente no se puede imaginar o que le pueden parecer desconcertantes, pues de todos esos tópicos que tenemos asimilados, ¿no? Como en esta novela, pues cuento cómo todos los exiliados, todos los artistas del exilio, comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, de todas las tendencias, todos ellos colaboraron en las actividades culturales de Falange Española. En el año 40, 41, 42, todos los
artistas, escritores exiliados en París colaboran en las actividades culturales de Falange. Esto dentro de las ideas esquemáticas o maniqueas que tenemos, pues resulta totalmente desconcertante, ¿no? Sin embargo, si simplemente expulsásemos de nuestra cabeza los tópicos ideológicos que nos han metido en ella, pues nos daríamos cuenta que un señor que está en el año 40 en París, que las está pasando canutas, que está en una situación precaria, menesterosa, difícil, ¿no? Que cree que ha escapado de España y que está en un país en donde pues, sus ideas no le van a ocasionar problemas, de repente, ¡zas!, te llegan los alemanes, ¿no? Te llegan los nazis. Entonces me he ido de Guatemala y ahora estoy en Guatepeor, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo evitar que estos tíos me miren como un objeto sospechoso, como un bulto sospechoso, como alguien a quien hay que vigilar, a quien hay que perseguir? Pues muy fácil. Colaboro en las exposiciones que organiza Falange, colaboro, doy una conferencia en la sede de Falange, voy a la escuela de pintura de Falange y enseño a los niños a pintar, y entonces, pues estos tíos, los nazis, pues van a decir, pero si este es un rojo, y le van a decir en Falange, no, pero este es un rojo bueno, no hay problema, este es un rojo bueno. Y entonces, pues es natural, pues todos colaboraron en las actividades culturales de Falange, ¿no? Esto no trata de cambiar nuestra visión del mundo ni de nada, sino simplemente de que tengamos una visión más humana de las cosas. Es decir, aquellas personas eran personas débiles como nosotros, eran personas con miedos igual que nosotros y por lo tanto actuaban humanamente, ¿no? Es una historia de supervivencia realmente. Ahí ves cómo intentan sobrevivir. Sí, la novela tiene Lleno de mucho homenaje a la ironía, novela picaresca. llena de ironía, de sentido del humor, enlaza muy bien reflexiones históricas con situaciones absolutamente desternillantes y sobre todo de supervivencia, de crítica al arte. Los nombres que más o menos tenemos mitificados no salen muy bien parados, algunos como Picasso, la figura de Picasso, pues bueno, pues va desmitificando mucho una visión que podíamos tener de ella, porque son resistentes y utilizan la cultura para sobrevivir en una época muy concreta. Bueno, no así Picasso. Picasso era multimillonario ya en este momento, y él vivió muy bien, como cuento yo en la novela, ¿no? Él vivía estupendamente bien. Pero bueno, digamos, es una excepción. El caso de Picasso es excepcional porque Picasso había triunfado, era el pintor más cotizado del mundo y además tuvo la ventaja de que Hitler dio instrucciones de que no se le molestase, ¿no?, durante los 4 años de ocupación alemana. Pero efectivamente la mayor parte de los pintores o artistas o escritores que viven en París pues las pasan canutas, claro. La picaresca se ve en esta novela. Hablo de esta novela, está dividida en los dos tomos, pero recomiendo que la lean porque es una visión de una, aunque sea un periodo muy concreto, el 40 al 42. Bueno, 40 44. 40 44, perdón. Habla del... Es universal, es una visión muy universal de lo que Juan Manuel de Prada entiende por la historia, por la cultura, y que además, como tiene personajes históricos reales, el ficticio, Fernando Navales, ese personaje que él se inventa, que ya apareció en Las Máscaras del Héroe, y que aparece aquí como hilo conductor, un bon vivant, un personaje muy cinematográfico y que realmente va descubriendo las máscaras también de estos personajes. Es el subversivo que hablábamos antes, la mosca cojonera, si me permiten la expresión, dentro de una historia de engaños, de revolución. Bueno, es un hombre que... Cae bien, ¿eh? Fernando Navales le coges cariño, a pesar de que es un... Bueno, Navales también tiene su periplo interior o espiritual, es un hombre que está muy envenenado por el resentimiento y luego va a ir cambiando a medida que avanza la novela. Pero bueno, a él le encomiendan una misión, él trabaja en la delegación de Falange en París, le encomiendan la misión de atraer a los artistas y escritores españoles, hacer que participen en las actividades culturales de Falange,
y él esa misión pues trata de cumplir a rajatabla, ¿no? Pues a medida que la guerra avanza, pues él se va a empezar a hacer preguntas, ¿no? Se va a empezar a hacer preguntas, pero bueno, sí es el hilo conductor el que nos va mostrando un poco los ambientes bohemios de este París de la ocupación y nos va a ofrecer una visión muy sarcástica y muy poco complaciente, digamos, de lo que ocurre durante estos años en Francia. Él tiene un gran odio a los franceses, es un hombre que en un principio contempla además con regocijo cómo los franceses son humillados, pisoteados por los alemanes. ¿Aquí habla Fernando Navales o habla Juan Manuel de Prada? No, habla Fernando Navales. No, Navales es un personaje al que uno da vida. Hombre, todo personaje tuyo tiene elementos tuyos. No, yo Francia es un país admirado y también odiado, ¿no? Francia es un país, bueno, que tiene aspectos luminosos y aspectos muy oscuros, pero Alemania no es un país que a mí me atraiga en absoluto, ¿sabes? O sea, las nieblas germánicas tienen poco que ver con el temperamento latino, ¿no? De manera que yo no tengo muchas más simpatías por Francia que por Alemania, si me das a elegir, la verdad. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos ya cerrando, nos quedan unos minutos aún, pero supongo que alguna pregunta tendrán que hacerle a Juan Manuel de Prada. Mientras la van pensando, ¿quiere alguien preguntar? Sí, por allí hay uno. Allí hay un compañero. Espere, que ahora le damos el micrófono para que... Te van a pasar el micrófono fálico para... Exacto, para que... De verdad para que empoderarlo, Mientras llega el micro, les recomiendo de verdad que lean esta novela porque breve, es fantástica. cercanía. Diga. No, yo tengo curiosidad por cómo ha reflejado a César González Ruano en esta novela, porque bueno, creo que fue un personaje sin duda relevante en el París ocupado, un personaje además polémico, y que a mí me despierta muchísima curiosidad porque cuanto más sé de él, más me desagrada en lo personal, pero cuanto más lo leo, más me gusta. Entonces, imagino que de alguna forma aparecerá en la novela. ¿Usted ha leído mi novela o no? No, no la ha leído. Por eso No, bueno, César González Ruano... A ver, yo creo que César González Ruano, en lo personal hay mucha mitificación, ¿sabe usted? César González Ruano fue un hombre que evidentemente era bastante inescrupuloso, bastante canalla, pero yo creo que le han colgado muchos sanbenitos, ¿no? Le han colgado muchos sanbenitos. Bueno, aquí en la novela tiene mucho protagonismo. Tiene mucho protagonismo y aparece a lo largo de toda la novela. En los 2 volúmenes de la novela aparece mucho. Bueno, era un pillo, era un poco depravadillo, digámoslo así. A mí me cae simpático, es un personaje que me cae simpático. Y en la novela, siendo bastante asquerosito, tenía perversiones sexuales un poco chungas, digámoslo así, ¿no? Y luego, pues en París se dedicó a negocios turbios, digámoslo así, falsificación de obras de arte, falsificación de documentos, de documentación. Y luego le ha caído el San Benito de que él entregaba judíos a los nazis. Esto es falso, esto no solo no existe ninguna prueba, sino que es inverosímil, radicalmente inverosímil. Este es un San Benito que le cuelga... El primero que se lo cuelga es un pintor que también aparece en mi novela, que es Manuel Viola. El pintor Manuel Viola, cuando vuelve a España, va contando por ahí que Ruano vendía a los judíos. Y la verdad es que no es cierto. Ruano lo que hacía era vender documentación falsificada. Y no dudo que algún judío al que le vendiera la falsificación, pues los nazis descubrieran que era documentación falsa, ¿no? Pero no, Ruano no se dedicaba a eso. Ruano se dedicaba pues a ganarse la vida, a intentar hacer dinero de las necesidades o de las dificultades ajenas, que era un negocio al que se dedicaba mucha gente en París, ¿no? Esta es la cuestión. Sí, aquí tenemos una señora que quiere preguntar.
Espere, ahora para que se escuche. Diga. Usted descubre en su novela muchas de las miserias de artistas, ¿no? Entonces, yo tengo la curiosidad de saber si algún descendiente de esos artistas se ha puesto en contacto con usted para alguna reclamación. O enviarle un sicario directamente, sí, hemos entendido. Para protestar o para... Ha habido alguno que tímidamente me ha hecho así alguna... Sugerencia de que apartara. No, me ha hecho algún comentario así un poco amenazante y normalmente lo que hago en estos casos es mandarle documentación que tengo. En realidad yo en las novelas saco muchas menos miserias de las que conozco. O sea, habría una intrahistoria de lo que no es... No, vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que esta es una época en donde la gente para ganarse la vida tuvo que hacer cosas muy fuertes, ¿no? Muy fuertes en algunos casos, ¿no? Y todas las cosas fuertes que se cuentan en esta novela son ciertas. Es decir, yo no soy tonto, yo no me pongo a contar bestialidades si no tengo documentos que lo apoyen. Entonces, todas las cosas que a usted leyendo la novela ya han podido parecer fuertes están refrendadas por documentación, ¿sabe? Una persona, no voy a decir quién, descendiente de un personaje de mi novela, que incluso me amenazó con ir a los tribunales, ¿no? Y entonces, bueno, por cosillas que cuento, cosillas que son miserias, pero en fin, es que... Reales, pero miserias. Son reales, sí, son reales. Todas las cosas que cuentan así un poco fuertes, un poco escabrosas, son fuertes, ¿no? Pero curiosamente este personaje, que era el padre, porque claro, todavía hay hijos vivos de muchos de estos personajes. Pues precisamente a ese personaje, en un determinado momento, la policía francesa era terriblemente represiva. No sé cómo será ahora, sospecho que igual. Los franceses lo han montado muy bien, los padres de los derechos humanos y demás, pero Francia siempre ha sido un país muy represivo, en contra de lo que la gente se piensa. Y la policía francesa es tremendamente represiva. Los dosieres policiales que había en los años 30 en Francia son infinitamente más tenebrosos y más implacables que los expedientes policiales de los años 40 en España, por ejemplo. Entonces, este personaje en concreto, en un determinado momento la policía pues, lo considera sospechoso políticamente, ¿no? Y entonces decide ponerle un agente que desde que sale de casa hasta que vuelve a casa lo siga y cuente todo lo que hace al cabo del día. ¿Sabe? Entonces, pues este hombre pues, salía por las mañanas, iba al trabajo, luego iba pues, a comer a un café o a un bistró, lo que fuera, ¿no? Luego por la tarde se veía con fulano, con mengano, patatín, patatán, ¿no? Y al volverse a casa, todos los días se iba de putas. Todos los días iba de putas. Antes de volver a casa a contarle un cuento a sus niños para dormirlos y darles un besito de buenas noches, pues iba de putas, ¿no? Entonces, cuando este señor me reprochó no sé qué y me amenazó, pues dije, mire, le voy a mandar el expediente policial de su padre. Entonces, para que conste. Ahí verá lo que sale en mi novela y lo que no sale en mi novela, porque he tenido pues un poco de piedad o un poco para no sacar esto. Ahí lo tiene. Estos, señor, son documentos públicos. Yo lo siento mucho, pero son documentos públicos. Son documentos que están en un archivo público y, por lo tanto, están a disposición de quien quiera investigar con ellos y escribir a partir de ellos. Esto es así de duro, ¿no? Otras personas me han reprochado. Por ejemplo, en la novela se cuenta una historia un poco triste, pero cierta como la vida misma, de un pintor hoy en día olvidado, o bastante olvidado, Emilio Grau Sala. Este hombre se casó con una pintora surrealista española genial, verdaderamente genial, que se llamaba Ángeles Santos. Esta mujer tiene unos cuadros en su primera juventud, cuando tenía apenas 18 años, maravillosos, unos cuadros espectaculares. Para mí, quizá pues, una de las grandes pintoras de la historia de España, ¿no? Y esta mujer, al parecer, pues empieza a tener una serie de trastornos
la ingresan en un manicomio, etc. Entonces este pintor la abandona con un hijo recién nacido. Se va a Francia y la deja allí en Cataluña. ¿Y este hombre qué ocurre? Que cuando se muere, su familia, para librarse de los papelotes, pues va y lega a la Biblioteca de Cataluña, lega pues todos los papeles de este hombre. Y entre esos papeles hay muchas cartas que este hombre escribe desde Francia, a su familia, a su madre, a sus hermanas, ¿no? Y en esas cartas hablan de esta historia. Claro, pues pasa lo mismo, esas cartas pasan a ser un documento público. Lo siento, habéis sido vosotros quienes habéis entregado estas cartas, ¿no? Y se cuentan cosas, pues, escabrosas. Pero todas las cosas que en la novela se cuentan son cosas refrendadas documentalmente por documentos que yo he exhumado de archivos franceses, españoles, o bien de libros. Por ejemplo, en la novela pues cuento la perversión sexual de Ruano, que no le voy a contar a ustedes, porque les tengo mucho aprecio y no quiero escandalizarles, y también para meterles el gusanillo. No, sí, lo tienes, como está explicado, porque luego está Sí, en la novela se cuenta la perversión que tiene, y esta perversión está contada en algún otro libro, de personas que conocieron a Ruano, pero sobre todo también me la contaron amigos de César González Ruano. Un amigo además malagueño de César González Ruano, Manuel Alcántara, un gran maestro y amigo mío, y desgraciadamente fallecido ya. Pues Manuel Alcántara me contaba cómo cuando él era jovencito y amigo de Ruano, pues Ruano le pedía por favor que le ayudase a hacer realidad esta perversión sexual que lo acompañó toda su vida. Entonces yo la cuento en la novela. Todas las cosas que puedan parecer brutales son cosas ciertas. Todo lo que se cuenta de Picasso es rigurosamente cierto. Todo. Por ejemplo, un caso muy interesante en el sentido de la historia cultural española es el caso de Marañón. Marañón es un hombre extraordinario por muchos aspectos, ¿no? Hoy en día sospecho que ya poco leído o poco valorado, más allá de su figura, que da nombre a hospitales y a paradas de metro y cosas así, pero seguramente hoy en día poco valorado. Pero su familia es una familia que ha medrado mucho, tanto en el franquismo como bajo el régimen del 78, lo mismo con socialistas que con la derecha. Y entonces ellos han creado una falsa figura de Gregorio Marañón como un representante de la Tercera España, como un hombre que se desencantó de la República, pero mantuvo la distancia con Franco, etcétera, etcétera. Y yo en esta novela cuento cómo Marañón se implica a tope en todas las actividades de Falange. O sea, él es un hombre que es casi un poco como el intelectual de cabecera de Falange durante estos años en París, ¿no? Sin embargo, también muestro episodios de grandeza humana e intelectual de Marañón, porque no está reñido. Marañón, ciertamente, pues, ni siquiera diría yo fue chaquetero, no. Decidió que había apoyado ideas que él consideraba que eran equivocadas, se arrepiente, apoya otras ideas. Sin embargo, él mantiene una dignidad y, por ejemplo, pues en mi novela, a la vez que está colaborando con Falange, pues vemos cómo defiende a los judíos en determinados momentos de la persecución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la novela lo que trato es de contar las cosas como fueron, con una óptica esperpéntica. La novela tiene una estética esperpéntica, muy española, muy quevedesca, muy valle-inclanesca, pero todas las cosas que se cuentan en la novela están basadas en hechos reales. Y estoy muy tranquilo, como le digo, porque todo ello está refrendado con documentos. Entonces, si alguien se me desmanda, plaf. Se lo muestra. Puedo preguntarle también, y ya que ha salido Cervantes en la presentación,
qué le parece la versión No he visto la película, no he visto la película, no sé. No lo sé, solamente la conozco por lo poco que me ha contado Moisés, que el tío las ve todas, ¿no? Como no duerme, Moisés no duerme, por eso se ha quedado calvo. Claro. Porque no duerme, Yo claro. voy al sarcófago No ese. dormir es letal para el cabello, ¿no? Y no lo sé, no sé la película en qué aspectos trata este tema. Yo mañana en el ABC escribo un artículo sobre el tema de la homosexualidad de Cervantes. Es una cosa que en líneas generales no tiene ni pies ni cabeza. Es una cosa que lleva mucho tiempo circulando, fundamentalmente por dos hechos. Primero, porque él, siendo muy joven, se fue a Roma, no se sabe exactamente, porque sí es que sabemos muy poco de la biografía de Cervantes, ¿no? Entonces él se va a Roma muy probablemente huyendo de una condena legal. Es muy posible que participase en alguna pendencia, en alguna reyerta, en algún duelo. El caso es que él se va a Roma y en Roma trabaja de camarero de un cardenal, del cardenal Acquaviva, que era, entonces los cardenales eran muy jóvenes, no tenía ni 30 años, yo creo, el cardenal Acquaviva, ¿no? Y entonces, pues ahí la malicia quiere hacer como que Cervantes, pues que era el mocito al que el cardenal Acquaviva se trajinaba, ¿no? Pero no existe ninguna base histórica de que nos diga que el cardenal Acquaviva tuviese esas querencias ni nada parecido, ¿no? Y luego el segundo, que creo que es en el que se centrará la película, ¿o sale también lo de Acquaviva en la película? No. Lo segundo es que durante su cautiverio en Argel, hay un renegado, un fraile dominico renegado, un fraile dominico que ha abjurado de la fe católica y se ha convertido al Islam, que se llamaba Blanco de Paz, que Luis Callejo es el actor. Acusa a Cervantes de haber tenido hábitos deshonestos durante su cautiverio en Argel. Sodomitas, concretamente. No, dice deshonestos, él dice deshonestos. Entonces la malicia popular quiere identificar deshonestos con pues sodomitas, ¿no? Es decir, pero esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Es mucho más coherente cuando uno lee a Cervantes y uno lee la historia del cautivo en la primera parte del Quijote o Los baños de Argel. En estas dos historias, en la obra de teatro Los baños de Argel y en la historia del cautivo, lo que nos muestran son cautivos españoles cristianos que se enamoran o de los que se enamora una mora. En el Quijote se llama Zoraida, si ustedes lo recuerdan, en Los baños de Argel se llama Zahara, y esta mora les ayuda a escapar o les da dinero para que les rescaten, etcétera, etcétera. Es decir, si uno lee la obra de Cervantes, la impresión que se lleva es que quizá esas conductas deshonestas que decía este mamón del Blanco de Paz podía ser que había mantenido relaciones con moras, que era una cosa gravemente deshonesta en aquella época, ¿no? Es decir, era una cosa inadmisible que un cristiano mantuviera amoríos con una mora. Y esto me parece más plausible, ¿no? Luego, Cervantes, cuando vuelve de España, todos los cautivos, los que llevaban mucho tiempo en Argel, inmediatamente se convertían en sospechosos. Claro, porque muchos de ellos abjuraban de la fe, muchos de ellos delataban a otros cristianos. Entonces, cuando vuelven a España, tienen que hacer, digamos, como un expediente justificando su comportamiento durante el cautiverio. Y Cervantes hace este expediente. Y en ese expediente se reúnen decenas de testimonios. Y todas las personas que lo han conocido durante los años de Argel, todas hablan maravillas de él, de su conducta intachable. Entonces, yo honestamente creo que no hay base. O sea, yo creo que un creador es libre para imaginarse cosas, pero yo creo que base histórica no hay ninguna. Por otra parte, fíjense usted, hay una cosa muy clara. La sodomía en la España de Felipe II era un delito gravísimo. No era solamente un pecado, el pecado nefando, se decía, sino que era un delito gravísimo, era un delito perseguido por la Inquisición. La Inquisición solamente perseguía delitos religiosos, digámoslo así. Pero la sodomía, como la consideraba un pecado contra natura, uno de los 4 pecados que claman al cielo, lo juzgaba la Inquisición. Entonces la sodomía era un delito gravísimo en la España de Felipe II. Y de hecho, cuando a una persona la querían destruir, la acusaban de sodomía. Por ejemplo, Antonio Pérez.
a Antonio Pérez, que debía ser el hombre pues bastante viciosillo, pero no existe tampoco ninguna prueba de que practicara la sodomía, pero Felipe II promueve un proceso por sodomía, ¿no? Y ahí la Inquisición es cuando lo tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la sodomía era un delito gravísimo. En cambio en Argel la sodomía era algo plenamente admitido en aquel momento. Era plenamente admitido. Hay un libro sobre Argel en esa época que escribe un fraile, Fray Diego de Aedo, en donde cuenta que en Argel la gente practica la sodomía incluso en la calle y a plena luz del día. Y entonces yo me pregunto, Cervantes, cuando concluye su cautiverio, si verdaderamente es homosexual, es un hombre que en España no tiene trabajo, en España no tiene familia, no tiene obligaciones familiares. Yo digo, coño, pues ¿por qué no se queda en Argel? Si ahí va a poder hacer lo que le gusta. ¿Por qué se vuelve a la España de Felipe II? Es una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, en líneas generales, en primer lugar, nunca sabremos nada de esta cuestión, ¿no? Podemos especular. Lo que sí sabemos cierto es que Cervantes se casó además con una mujer 20 años más joven que él. Quiero decir con esto que un homosexual no le importaría casarse con una mujer de su edad o más vieja que él. Sin embargo, el hombre que se siente vigoroso sexualmente siempre busca a la mujer más joven que él. Esto es un hecho, se casa con una mujer 20 años más joven que él. Otro hecho es que él tuvo una amante llamada Ana de Villafranca, y lo que es un hecho es que él tuvo una hija con esta amante. Son conductas extrañas en un homosexual, ¿no? No digo que imposibles, entre otras razones porque el tema de la homosexualidad, cuando nosotros hoy hablamos de homosexualidad, hacemos de ello una categoría identitaria, ¿no? Es decir, yo soy homosexual. En el siglo XVI o el siglo XVII no existía esta categoría identitaria. No existía. Es decir, nadie consideraba que de sus gustos o apetitos sexuales, eso convertirlo en una categoría identitaria. Y podía haber una persona a la que le gustase practicar la sodomía, pero eso no la convertía en un homosexual. Probablemente esa persona se casaba igualmente, tenía hijos, etcétera, pero luego cuando necesitaba desahogarse, pues iba y practicaba la sodomía clandestinamente, que era la única manera en la que se podía practicar, ¿no? Entonces, no existía este sentido identitario. Ese concepto de homosexual como... Claro, no existía. Y esto es un poco en la película, que tendría otro debate y estamos acabando ya. Yo recomiendo, como todo el cine, ¿no? Hay que verla para luego juzgarla. Creo que Amenábar no atina en verter o en poner el punto en ese aspecto de Cervantes cuando tiene tantas aristas más atractivas que ofrecer. En ese periodo de los 5 años, no es la biografía de él, ni es tan siquiera su juventud, es los 5 años de cautiverio en Argel. La película empieza y acaba ahí. Y apuntes sobre el Quijote, pero sobre todo qué pasa en esos 5 años. Yo ni tan siquiera salgo en la película, pero yo creo que... Es que te vieron muy hetero y dijeron, dijeron, no lo vamos a meter en la película. Está Fernando Tejero y están estos que empiezan, Miguel Reyán, y a ver si este le va a quitar ahora. Bueno, no, en todo caso... En el Quijote, por cierto, en el Quijote hay una mención despectiva al Agán Azá, que era el dueño de Cervantes, sí, digámoslo así, durante los años de su cautiverio. En el Quijote hay una mención despectiva hacia este hombre precisamente con que le gustaban los... Bueno, él dice que el Uchalí, cuando era jovencito, que lo convirtió en su garzón favorito, no sé cómo dice Cervantes, ¿no? O sea, hay que decir que incluso en el Quijote encontramos menciones despectivas a la cuestión del sexual sodomita, digámoslo así, ¿no? En todo caso, traeremos a Amenábar y que nos lo explique. Ya está. Porque Cervantes tiene dentista, no puede venir. Bueno,
Bueno, pero en realidad, fíjate, esto es lo hermoso también del tema, ¿no? Es decir, Cervantes, pues pasa como con Homero, ¿no? De Homero sabemos muy poco, o casi nada. Tampoco sabemos que incluso hay quienes dicen que Homero no existió. Que Homero no existió. De Cervantes no podríamos decir tanto, pero casi. Es decir, sabemos muy poco de Cervantes. Todas las cosas que sabemos de Cervantes son dudosas. Entre otras razones porque en aquella época había varias personas que se llamaban Miguel de Cervantes y entonces muchas veces te encuentras en un documento su nombre y no sabes a ciencia cierta si es él o no es él, ¿no? Pero el hecho de que la figura de Cervantes genere tanto debate, tanto misterio, en el fondo de lo que nos está hablando es de que su literatura es inmortal y que le habla a todo el mundo, ¿no? Le habla a todo el mundo. Entonces, el homosexual, pues lo ve como homosexual. El que es judío lo ve como judío. El que es protestante lo ve como protestante. El que es católico lo ve como católico. Quiero decir que tiene tal capacidad de atracción sobre nuestro pensamiento que de alguna manera nos hacemos pequeños Cervantes a nuestra medida, ¿no? Seguramente él era mucho más grande que todos nosotros. En cualquier caso, en Cervantes hay una cosa maravillosa y misteriosa que nos habla de la grandeza del arte. Esto sí que creo que sería lo más interesante a la hora de... Además creo que es una lección interesante sobre la que podríamos reflexionar. Seguramente no exista una obra literaria con un sentido moral tan extraordinario como el Quijote. Cualquier persona que lea el Quijote y lo utilice como guía de vida va a ser una persona virtuosa. La lectura del Quijote, las enseñanzas morales que tiene el Quijote son tan extraordinarias, tan finas, que cualquier persona que las siga va a llevar una vida virtuosa. Esto es algo admirable. Sin embargo, la persona que escribió ese libro, en distintos momentos de su vida tuvo conductas criminales. Muy probablemente se tuvo que marchar de España huyendo de la justicia. Muy probablemente no, yo diría que esto sería lo más seguro de todo. Él era recaudador de impuestos para el rey y sisaba dinero y lo metieron en la cárcel. Luego tenemos episodios muy escabrosos en su vida, pues esta hija que tiene fuera del matrimonio, tenemos el episodio también de un hombre que amanece muerto en la calle donde él vivía, en la puerta de su casa. Hay quienes dicen que pudo prostituir a alguna mujer de su familia. Quiero decir con esto que sabemos que su conducta personal, en algunos momentos, fue una conducta un poco penosa. Sin embargo, ese hombre que tuvo una conducta penosa escribió una obra que es una lección moral. Y esto es muy interesante. En primer lugar, porque nos habla que el ser humano puede caer, pero puede levantarse. En contra de esa visión determinista, aciaga, propia de nuestras sociedades, ¿no? De que, pues mira, este hizo eso y entonces hay que acusarlo y hay que machacarlo por aquello que hizo en otro momento de su vida, ¿no? Que esto es algo abyecto y muy anticatólico, además, ¿no? Muy anticatólico. Pero también nos habla de cómo a través de la literatura damos lo mejor de nosotros mismos. Es decir, probablemente Cervantes a lo largo de su vida cometió muchos errores, hizo muchas cosas mal, pero ahora a la hora de escribir dio lo mejor de sí mismo y mostró lo mejor que tenía dentro. Esto es un aspecto muy interesante del arte y de la literatura, ¿no? De cómo el arte y la literatura nos pueden hacer mejores a quienes lo disfrutan, pero también a quienes lo crean. Por eso la grandeza de Cervantes está ahí con esa obra magnífica. Bueno, es un placer escuchar a Juan Manuel de Prada, sobre todo, no tan solo en las reflexiones sobre sus novelas. La hemos centrado especialmente en estas dos, que es su última obra, y que, insisto, recomiendo que lean, porque Mil ojos esconde la noche, La ciudad sin luz y Cárcel de tinieblas es una obra llamada a ser grande dentro de la literatura. Tiene dos partes como el Quijote. Claro. Primera parte, segunda parte, igual que el Quijote. Y que pronto será llevada al cine.
y también será un motivo para volver a hablar con él. Bueno, ha sido un auténtico placer escucharle y estar con él con estas reflexiones. Gracias por venir en una segunda vez más holgadamente. Yo creo que hemos disfrutado todos y sobre todo recomendar tu obra. No solamente estas dos, tienes libros magníficos, pero sobre todo estas, porque cada uno refleja y las tienen Hay que allí. leerlas todas. Las pueden comprar por el módico precio de... Ahí están. Hago un paréntesis, ahora no se vayan todavía, amigos, porque aparte de que va a firmar libros, lógicamente, pero antes va a haber, queremos que disfruten, antes de la firma de libros, vamos a disfrutar de unos minutos de una obra de danza que han querido el Conservatorio Superior de Danza de Málaga ofrecernos en literal a nuestros invitados, a Juan Manuel de Prada, a Francisco de Paula, Blue Jeans y a todos ustedes, para que podamos disfrutar de un momento musical y de danza, y después, tomando un vinito del grupo Pierola, podremos disfrutar más holgadamente con la firma de libros de Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, me ha quedado tan solo preguntarte, pero no vamos a tener tiempo porque ya están las alumnas ahí preparadas. Respondo en 2 palabras. ¿A ti te encanta el tenis? ¿Está llamado Alcaraz a ser nuestro Cervantes del tenis? Bueno, no lo sé, hombre. No Bien, lo y hasta sé. aquí la reflexión. Alcaraz, ya si se muriese mañana, ya ha hecho algo grande. Ya sería el segundo mejor tenista de todos los tiempos en España y seguramente uno de los 15 mejores de todos los tiempos. O sea, te quiero decir que disfrutar de Alcaraz, ¿no? Y disfrutar del tenis que nos están brindando España desde hace años con la Yo en líneas generales creo que el tenis va a peor. Hoy va. Sí, porque la tecnología... Ahora sí que me ha dejado. Sí, la tecnología está destruyendo el tenis. Pues de fútbol ni te cuento. Porque si se volviera la raqueta de madera... la de Andrés Jimeno. La raqueta de madera, además sin la horquilla, es decir, con el mango pegado a lo que es la... A la red, ya está. Sería mucho menos importante la potencia y sería mucho más importante la belleza en el golpe, ¿sabes? Yo el problema que le veo al tenis actualmente es que la potencia se está imponiendo. Por ejemplo, a mí un jugador que me parece horroroso, aparte de que está dopado, y me parece una vergüenza que ese tío esté jugando, es Sinner, que es el gran rival de Alcaraz. Ahí está. ¿No? Y Sinner saca lo peor de Alcaraz. Sí, sí. Porque para vencer a Sinner, que repito, juega dopado y que tiene un juego robótico, Alcaraz tiene que adecuar su juego al de Sinner y nos perdemos al mejor Alcaraz, que el mejor Alcaraz pues, es el de las bolitas cortadas, las dejaditas, el putear al adversario, y él tiene que entrar en el juego del bombardeo, ¿sabes? Por eso, siempre que gana Alcaraz... Hay que volver a la raqueta de madera con el palo fino, para que la bola tenga la tercera parte de velocidad. Y el tenis mejorará muchísimo. Baja Manolo Santana. Bueno, despedimos con un grandísimo aplauso a Juan Manuel de Prada, al que invitamos a que venga con su próxima novela o no para charlar de lo que él quiera. Muchas gracias a todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Alaurín de la Torre, uno de los grandes de nuestra literatura, de nuestro arte, y sobre todo una persona que, como han visto, no se calla. Para nosotros ha sido un lujazo. Vamos a disfrutar ahora de estos minutos, mientras recogen rápidamente, musicales, y sobre todo, insisto, deberes para este fin de semana. El lunes les haré una redacción. Si salga sin el libro, le zurramos. Exactamente. Vean, lean esto y cuando acaben el Quijote. Muchísimas gracias y ahora vamos a disfrutar con el Conservatorio Superior de Danza. Dejen sus quehaceres. Volvemos después de la publicidad como está mandado. Bueno, como decíamos antes, después de la maravillosa charla que hemos tenido con Juan Manuel de Prada, a diferencia de otros años que hemos hecho primero ese momento musical y luego hemos tenido directamente la parte literaria, hemos querido disfrutar primero de la charla y ahora vamos a tener una pieza que se llama Azul, que nos trae muy amablemente el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, y que nos van a dar ese contrapunto a lo literario, al arte, en su mejor expresión, en este caso con la danza. Vamos a darle un fuerte aplauso
antes de la firma, después habrá la firma, recuerden, no se vayan, pero luego hay la firma, pero esto, que son unos minutos, lo vamos a agradecer porque la danza también es parte de la platea, como vemos cada día aquí con todas las actividades. Así que les dejo ya con el Conservatorio Superior de Danza, Ángel Pericetti, Azul. Azules. Son aquellas que llegan con calma, como el mar en un día sereno. Tienen la suavidad de un cielo despejado y la profundidad de un océano que nunca termina. Con ellas, todo parece más claro, más liviano. Son refugio en la tormenta, pausa en el ruido, compañía que se siente como respirar aire limpio. Las relaciones con personas azules no siempre se explican. Se sienten, se perciben cómo saben escuchar, en cómo sostienen sin apretar, en cómo recuerdan que la vida es más hermosa cuando se comparte. Son la prueba de que algunas presencias no pesan, sino que liberan. Al final, lo que nos salva son esas conexiones que nos pintan de azul el alma, tranquilas, auténticas y luminosas.
Doy gracias por haber conocido a una de las personas más bonitas del mundo. Te doy las gracias por enseñarme a amar, mostrarme lo que es la generosidad e inundarme e inundarnos con las ganas inmensas de vivir. Te doy las gracias por permitirme saber lo que es sentirse única, especial, guapa hasta embutida en las peores galas, comprendida, perdonada, amada, cuidada, escuchada, respetada. Y doy gracias por haber conocido a una persona que con paciencia infinita me ha hecho sentir mariposas y salir de mi escondrijo. Mariposas de esas que están calladitas, que apenas se mueven, tranquilas, pero que cuando alzan el vuelo son pura belleza y completan el corazón. Doy gracias infinitas. Y pido perdón por las veces que no supe verte, por los momentos en que los miedos ganaban, por esos besos que, como dice esa canción, no sabemos dónde fueron, y esos momentos íntimos que se quedaron sin existir. Hoy me siento vacía, te echo de menos como nos dijimos siempre, siempre, como me dijiste en aquel momento, mucho, muchísimo. Te quiero. Te quiero y siempre te querré, aunque nuestra forma de decirnos no fuese pública y fuese a través de miradas, de abrazos, de besos, de piel y de alma.
Sueño que sube y el tiempo vuela. Silencio y fuego, calma que canta. Todo es el silencio y fuego, calma que canta. Y el tiempo vuela. Silencio y fuego, calma que canta. Todo es el juego. Si el tiempo vuela. Y hoy grito con el corazón lleno y en bajito, que siempre, siempre serás mi azul. Pues damos por finalizada esta primera jornada de... Uy, que no veo. Bueno, os ha gustado, ¿verdad? Un fuerte aplauso para esta Escuela Superior de Danza, este Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Ciperité, Eva, Mati y Belén, que han hecho esta maravilla y con la que hemos querido cerrar, cambiando un poquito el orden de la actuación para que se luciera más con este árbol aquí tan bonito y que sois maravillosas. La verdad que ha quedado muy... Y maravilloso. Dos, maravillosos. Que no los veo, que no los veo ya. Bueno, pues literal arrancado con Juan Manuel de Prada, con el Conservatorio Superior de Danza. Ahora vamos a tomar un vinito y la firma de libros. Mañana les espero aquí a las 11:30, que tendremos a Blue Jeans, y luego por la tarde, a partir de las 7, cerrará ya el acto literario, la parte literaria, Julia Navarro. Así que les espero. Ahora vamos a tomar un minuto, a descansar, también con los comentarios de Juan Manuel de Prada, que estará con nosotros tomando el vino, firma de libros, y mañana más. Hasta mañana, gracias por venir aquí.